Dejamos atrás un año que arrancábamos en enero con el acto oficial de toma de posesión de León como capital española de la gastronomía durante 2018. El alcalde de Huelva le entregaba el relevo a Antonio Silván en un acto celebrado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. León asumía el reto que unos días antes se materializaba con la firma oficial con la Federación de Hostelería y la de Periodistas de Turismo. Echaba a andar así un proyecto cargado de actividades y llamado a atraer a la ciudad a miles de visitantes y a generar actividad económica. En enero, León recibía la visita del presidente del gobierno. Mariano Rajoy llegaba a la capital leonesa en un acto de desagravio tras la metedura de pata que le llevó a afirmar en un artículo en el periódico The Guardian que el Reino Unido había sido la cuna del parlamentarismo cuando la UNESCO reconoce que ese honor lo tiene León gracias a las Cortes de 1188. El presidente estuvo en San Isidoro, precisamente donde se celebraron esas Cortes, y también se acercó hasta la sede del Instituto de Ciberseguridad. Aquí empecé mis estudios, había algunos antecedentes, pero ya cuando era mucho menor. Estuve en las Discípulas de Jesús, luego tenía que coger el autobús para ir a estudiar a los jesuitas, y es una ciudad que, como es evidente, me ha dejado marcado. Un día después de esa visita, el Boletín Oficial del Estado publicaba la licitación de varias obras que permitirán que el AVE siga avanzando hacia Asturias, en concreto la renovación de vía y supresión de pasos a nivel para permitir el nuevo trazado de alta velocidad en el tramo León-La Robla. Lo había anunciado Mariano Rajoy, que dijo también que el soterramiento en la capital estaría terminado antes de final de año, algo que finalmente no va a poder ser. En enero, tras dejar pasar las fiestas navideñas para no interferir en la actividad comercial de la principal vía de la ciudad, comenzaban las obras de remodelación de la avenida Ordoño II. 7 meses por delante para sustituir el empedrado de la calzada por asfalto, cambiar las jardineras y el mobiliario urbano y también impermeabilizar las aceras para evitar charcos y filtraciones hacia el aparcamiento subterráneo. El pasado invierno fue especialmente duro en la provincia y febrero fue el mes que se llevó la peor parte. Durante varios días la nieve cayó con intensidad en todas las zonas de montaña y alcanzó también a la capital, que en una de las ocasiones llegó a acumular hasta 20 centímetros. Mucha más cantidad de nieve cubrió el norte de León, pueblos aislados, carreteras cortadas y la conexión por ferrocarril con Asturias suspendida durante varias jornadas fueron algunos de los efectos del temporal. Este mes la capital leonesa acogía una cumbre interautonómica que reunía a los presidentes de Castilla y León, Asturias, Galicia y Aragón. El objetivo del encuentro era buscar fórmulas que permitan luchar contra la despoblación. En él se planteaban posibles alternativas administrativas y sociales para acabar con un problema común a las 4 comunidades. Además, abordaban cuestiones energéticas y pedían garantizar la subsistencia del carbón y mantener activas las centrales térmicas. En febrero desfilaban por los juzgados de los antiguos consejeros de Caja España para responder ante el juez sobre la refinanciación de créditos a Santos Llamas. Todos coincidían en señalar que lo que hicieron fue lo que consideraron lo mejor para la entidad y que actuaron guiados por los informes técnicos. Finalmente, el juez decidía archivar el caso porque consideraba prescritos los posibles delitos cometidos. Bueno, pues no mucho, defender que la decisión que se tomó fue la mejor, que fue una decisión absolutamente independiente. El veterano periodista gallego Fernando Ónega fue el protagonista de un homenaje que se le rindió en la Diputación. Ónega, que recibía el título de hijo adoptivo de la provincia, reconocía que lleva a León en su corazón y que está enamorado de esta tierra. Marzo nos dejaba una de las Semanas Santas más gélidas de los últimos años. Hasta la nieve hizo acto de presencia el Viernes Santo. Las bajas temperaturas y la previsión de lluvia provocaron, sobre todo en los primeros días de la Semana de Pasión, muchas cancelaciones hoteleras, lo que impidió alcanzar el 100% de ocupación. El agua obligó también a suspender varias procesiones que no pudieron salir de sus templos. El Jueves Santo en León es sinónimo de una ciudad entera viviendo la pasión, pero las previsiones de lluvia que se han cumplido y el viento han empujado a las cofradías a dejar sus imágenes bajo techo para lamento. Debido a las climatológicas, se suspende la procesión María al pie de la cruz camino de la Esperanza.
El 8 de marzo, en León, como en el resto de España, las mujeres quisieron salir a la calle en las múltiples movilizaciones programadas para reclamar igualdad. Miles de ellas secundaron la jornada de huelga convocada a nivel nacional, se vistieron de morado y se concentraron para luchar por sus derechos, para terminar con la brecha salarial, con la violencia que les afecta y contra la discriminación que todavía sufren. La vicepresidenta del Gobierno fue la gran protagonista de un foro sobre turismo organizado por la Fundación Monteleón, que trajo este mes a la ciudad a importantes conocedores de esta materia. En el Palacio del Conde Luna, Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba un plan para extender la banda ancha al medio rural. La Asociación Alzheimer León presentaba en marzo un estudio basado en los estímulos que conseguía generar mayor atención y despertar emociones en los enfermos en fase avanzada a través de la música, un ejercicio de recuerdo al que reaccionaban con estímulos eléctricos recogidos por un brazalete de electrodos ante canciones, entre otros, de Manolo Escobar o Antonio Machín, un estudio que abre las puertas a utilizar la música en otras investigaciones relacionadas con otros colectivos como los autistas. No te debo, no te pido. En abril surgía una nueva polémica sobre el futuro de las juntas vecinales de la provincia. El Gobierno anunciaba una ley por la cual desaparecería la figura del secretario vecino y deberían ser secretarios profesionales los encargados de tutelar a las pedanías. Desde el Colegio de Secretarios anunciaban que para ellos es materialmente imposible asumir esa labor ante la cantidad de juntas vecinales que hay en la provincia, 1.200, y el reducido número de secretarios. Las instituciones comenzaban a mediar ante la Administración Central y conseguían una moratoria en la aplicación de la norma. Este mes visitaba León el líder de Ciudadanos. Albert Rivera se acercaba a conocer las instalaciones de la empresa Proconsi, vinculada a la ciberseguridad y las nuevas tecnologías. Lo hacía para mostrar su respaldo a este sector antes de participar en un mitin en el que puso a León como ejemplo de defensa de los derechos para los ciudadanos y no para los territorios. Rivera recalcó que es cuna del parlamentarismo, mientras en otros lugares, como Cataluña, usan la historia solo en su beneficio. Éramos muy poquitos la última vez que estuve por aquí. Este mes se celebraba en la audiencia provincial el juicio que sentaba en el banquillo a un joven que mató a golpes a una anciana en su casa en el Burgo Ranero. El acusado reconocía los hechos, achacaba lo sucedido al consumo de drogas y pedía perdón a la familia de la víctima. Finalmente era condenado a 18 años y 2 meses de cárcel. En abril se cumplían 100 días desde que León asumiera la capitalidad gastronómica de España. Desde la organización hacían un balance muy positivo de este tiempo. Casi 500 artículos publicados sobre la ciudad, algunos en medios internacionales, y cerca de 2.000 impactos en Internet, con un equivalente en gasto publicitario que alcanzaría los 7 millones de euros, eran datos con los que avalaban el optimismo ante un evento que tenía todavía mucho que ofrecer. En mayo, León estrenaba su flamante Palacio de Exposiciones y lo hacía con la celebración de UNVEX, el mayor foro europeo sobre vehículos no tripulados vinculados con la defensa. Drones especializados, inteligencia artificial o misiles se pudieron ver en un foro destinado a profesionales que puso a León en el mapa europeo de la defensa. Este mes se produjo un incendio en Santa Colomba del Curueño que quemó 800 hectáreas de monte, gran parte de ellas arboladas. La localidad de Ambas Aguas, por ejemplo, perdía casi la totalidad de sus bosques. Las investigaciones apuntaban a la mano del hombre como causante de un fuego temprano que acabaría siendo el más relevante del año en la provincia, que vivió afortunadamente el verano con menos incendios en décadas. En mayo comenzaban las obras de derribo del edificio moderno del Parador de San Marcos, una fase de la obra de remodelación que se realizaba a la vez que la demolición del interior de la parte antigua. Quedaban por delante 20 meses de trabajos para llevar a cabo unas obras más que necesarias de una infraestructura que aspira a volver a ser el buque insignia de la Red Nacional de Paradores.
283 kilos y 100 gramos es el récord Guinness de corte de cecina a cuchillo. Se batía el 27 de mayo en León en una de las actividades estrella de la capitalidad española de la gastronomía. Participaron 67 cortadores profesionales que emplearon 2 horas para lograr una cifra que serviría para impulsar la promoción de un producto emblemático en la despensa leonesa. En mayo despedíamos a Juan Morano. Una fulminante enfermedad acababa con el que fuera durante 14 años alcalde de la capital leonesa, además de diputado y senador por la provincia. Representantes de la política, la justicia y la sociedad de León y de la comunidad quisieron darle su último adiós. En junio se encendían todas las alarmas en la planta de componentes de aerogeneradores que la multinacional Vestas tiene en Villadangos del Páramo. La compañía anunciaba el cierre el 30 de julio de 4 de las 7 líneas de producción de la factoría. Esta medida supondría prescindir de 180 empleados subcontratados y recolocar a 120 de los 380 con los que cuenta la plantilla propia. Pero desde la parte social ya anunciaban que no se fiaban y creían que la situación podría empeorar todavía más. El tiempo les acabaría dando la razón. El 28 de junio se registraba un atropello mortal en Matallana de Valmadrigal. Un matrimonio fallecía y su hijo menor resultaba herido leve tras ser atropellado por un vehículo en la Nacional 601. Eran del País Vasco y estaban haciendo el Camino de Santiago. El suceso se producía cuando el vehículo embistió al grupo de ciclistas que circulaba por el arcén de la carretera. Tras el atropello, el conductor se daba la fuga, pero era detenido poco después cerca de Mansilla de las Mulas. El hombre dio positivo en el control de alcoholemia. ¡Asesino, borracho! Tras la moción de censura que le desbancó de la presidencia del gobierno, este mes se iniciaba la carrera por la sucesión de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Uno de los aspirantes era Pablo Casado. Casado arrancaba en León, la tierra de su padre, su campaña de las primarias del partido que finalmente le acabarían aupando a la presidencia del PP. Mi padre es de Matallón de los Oteros, a mucha honra, y yo he vivido los mejores veranos de mi vida viniendo al pueblo y a esta tierra maravillosa, y yo lo que quería es empezar este día, que todavía no es campaña. Junio fue un mes marcado por las tormentas. Varios días descargaron fuertes trombas de agua, muchas veces acompañadas de granizo y fuerte viento, que castigaron a la capital y su alfoz, provocando inundaciones, balsas de agua en varias zonas, árboles caídos y hasta muros derrumbados. En junio se mostraba en todo su esplendor tras su rehabilitación la Cámara de Doña Sancha. La estancia de San Isidoro recuperaba sus pinturas murales que se habían retirado de su emplazamiento habitual a mediados del siglo pasado. 3 millones de inversión fueron necesarios para que la estancia pudiera lucir tal y como estaba en el siglo XVI. En julio se ponía en servicio el nuevo tramo de la autovía León-Valladolid entre Puente Villarente y Santas Martas, algo más de 20 kilómetros que se encargaba de inaugurar el ministro de Fomento. José Luis Ábalos anunciaba que este mismo año se adjudicarían 2 tramos más de la A60 en la provincia de Valladolid. Un hombre de 69 años era detenido en Astorga acusado de asesinar a su esposa de 62. Se trata de un policía nacional retirado que disparó 2 veces a la víctima y que también hirió en el hombro a un vecino que vivía en la planta superior. El juez ordenó su inmediato ingreso en prisión sin fianza. El fuego que el verano pasado arrasó más de 9.000 hectáreas en la Cabrera fue provocado y la Guardia Civil, un año después, detenía este mes al supuesto autor. Era un hombre de 55 años, con domicilio habitual en Madrid. Tras una exhaustiva investigación, los agentes determinaron la intencionalidad de las llamas y le imputaron un delito de incendio forestal. El conflicto de Vestas iba aumentando en intensidad. En julio la empresa descubría sus cartas y anunciaba que cerraría todas sus líneas de producción en Villadangos del Páramo antes del fin del primer trimestre de 2019, lo que supondría la supresión de cerca de 500 puestos de trabajo. Los empleados iniciaban entonces una campaña de movilizaciones para tratar de evitarlo con manifestaciones y encierros.
Este mes se destapaba la operación Enredadera contra la corrupción en el ámbito municipal por el presunto amaño de contratos de servicios. Se desarrollaba en varios ayuntamientos de la provincia: León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga y Villarejo de Órbigo, y también en otros puntos de España. El resultado fue el de varios detenidos e imputados, entre ellos los alcaldes de Astorga y Villarejo. En julio se producía el relevo al frente de la subdelegación del Gobierno en León. Faustino Sánchez, médico de profesión y con una larga trayectoria como sindicalista, tomaba el relevo de manos de Teresa Mata para asumir la representación del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia. Los trabajadores de Vesta recibían en agosto las cartas de despido que certificaban que la empresa seguía adelante con su plan de cierre pese a los movimientos institucionales. Los propios trabajadores, que habían iniciado una huelga indefinida, comenzaban una acampada a las puertas de la factoría de Villadangos mientras recibían el apoyo de dirigentes políticos de todos los colores, entre ellos el del presidente de la Junta, que recibió al comité de empresa. Durante este mes se registraron varias movilizaciones en distintos puntos de la provincia ante la escasez de personal sanitario en los centros de salud y consultorios. Palencia de Don Juan fue uno de esos puntos de protesta. Por su parte, la Diputación trataba de mediar ante la Consejería de Sanidad para buscar una solución al problema. Incluso el consejero del área venía a León para aplacar los ánimos. La operación Enredadera provocaba convocatorias de plenos extraordinarios en varios de los ayuntamientos afectados. Villaquilambre y León fueron unos de ellos. En ambos casos, los alcaldes reiteraban su inocencia y negaban cualquier implicación en la trama. La remodelación de la Plaza del Grano, ya finalizada, no resultó del agrado de los colectivos que desde un primer momento se opusieron a la actuación. Este mes organizaban una concentración de protesta. Vestas copó un mes más la actualidad en este mes de septiembre. Lo hizo en varios frentes. Por un lado, continuaban las negociaciones impulsadas por Gobierno y Junta para tratar de buscar una opción a la continuidad de la planta. Por otra, los trabajadores seguían con sus acciones de protesta. Uno de ellos, Piru, hizo un viaje en bicicleta hasta la sede de la multinacional en Dinamarca para pedir que la planta de León no se cerrase. Le recibieron, pero solo pudieron confirmar lo que ya se sabía, que no había vuelta atrás a la decisión de Vestas de abandonar Villadangos, pero los trabajadores de la compañía no estaban solos. Se demostró el 6 de septiembre cuando miles de personas salieron a la calle en la capital leonesa para mostrar su solidaridad con la plantilla. Este mes conocíamos que el Vaticano había decidido recluir durante 10 años al sacerdote denunciado por abusos sexuales en Puebla de Sanabria en los años 80. Durante ese tiempo, el leonés José Manuel Ramos Gordón deberá vivir en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga y no podrá ejercer el sacerdocio. Lo anunciaba el obispo de Astorga, que pedía perdón a la víctima y reprobaba este tipo de actos. Le pedí perdón en nombre de toda la comunidad diocesana y me puse a su disposición. En septiembre se producía cambio de alcalde en los dos principales municipios del Alfoz de León. En Villaquilambre, con 10 votos a favor, contra 4 en contra y 2 abstenciones, salía adelante la moción de censura presentada por PSOE, UPL, Izquierda Unida, UPD y ahora Villaquilambre. Una moción en el cuarto ayuntamiento de la provincia que apartaba de su cargo al popular Manuel García por su presunta implicación en la trama Enredadera. El sillón de mando lo ocupaba el socialista Jorge Pérez Robles. Y en San Andrés del Rabanedo, la alcaldesa socialista María Eugenia Gancedo y otros 4 concejales del equipo de gobierno, 3 del PSOE y 1 del PAL, presentaban su dimisión también por el tema Enredadera. De este modo evitaban la moción de censura que estaban a punto de cerrar el PP, UPL e Izquierda Unida. En octubre, los trabajadores de Vestas aprobaban con una abrumadora mayoría el preacuerdo firmado con la empresa para llevar a cabo el ERE de extinción. Indemnizaciones que pueden superar los 60 días por año trabajado, el compromiso de mantener las instalaciones con un mínimo de personal hasta el 31 de diciembre de 2019 y una bolsa de empleo para el posible inversor que compre la planta, un inversor que buscaban ya Junta y Gobierno Central, eran algunos de los acuerdos incluidos. De momento volvían al trabajo hasta final de año para acabar la producción pendiente. 18 no y 2 nulos.
En otro sector, el minero, octubre fue el mes en el que se ratificó su punto y final. Gobierno y sindicatos firmaron un nuevo plan que en la práctica suponía el fin del sector a fecha 31 de diciembre de este año. A cambio, se pactaron prejubilaciones y bajas incentivadas para los pocos mineros aún en activo, unos beneficios que no incluían a los trabajadores de las subcontratas. Además, se planteó un plan de inversiones de 250 millones de euros para tratar de reactivar las cuencas. 20 detenidos, 1.800 gramos de cocaína y más de 650 plantas de marihuana incautados. Ese era el resultado de 2 operaciones antidroga llevadas a cabo en la provincia de León durante este mes, una en la capital y otra en Ponferrada. Las investigaciones habían comenzado en enero y llevaron a casi una treintena de registros en los que participaron más de 100 agentes. La nieve sorprendió a todos a finales de octubre. En tan solo unas horas se pasó de un tiempo casi primaveral a la entrada de un frente polar que dejó espesores de más de 50 centímetros en las zonas montañosas de la provincia. Las comunicaciones con Asturias por carretera y ferrocarril quedaron puntualmente interrumpidas. Y este mes destacaron por diversas razones 3 nombres propios. El primero era el del aventurero Jesús Calleja, que recibió la medalla de oro de la provincia que entrega la Diputación. El segundo, el de Tomás Quintana, que asumía el cargo de Procurador del Común de Castilla y León en sustitución de Javier Amoedo. Y el tercer nombre era el del escultor Eduardo Arroyo, uno de los grandes del panorama artístico español que fallecía a los 81 años. Sus restos fueron enterrados en Robles de la Ciana, la que él consideraba su tierra. En noviembre, por fin, llegaba la solución al futuro de las instalaciones y los trabajadores de Vestas. La empresa Network Steel, una compañía familiar con plantas en Aranda de Duero y Cantabria y dedicada al trabajo con el acero, compraba la factoría de Villadangos del Páramo. Anunciaba la creación de 350 puestos de trabajo directos, con preferencia para ocuparlos para los empleados de Vestas, y unos 1.000 indirectos tras una inversión superior a los 100 millones de euros. Ministerio y Junta se comprometían a ayudar con subvenciones y también con la construcción de infraestructuras, incluso ferroviarias, para que puedan sacar su producción. El acuerdo se escenificaba en Villadangos con presencia de la ministra de Industria. El 15 de noviembre la sociedad leonesa respondía a la llamada de los sindicatos y otros 50 colectivos de todo tipo para salir a la calle a pedir futuro para León. Más de 15.000 personas recorrieron el centro de la capital para expresar que la situación de la provincia es límite y que faltan oportunidades y sobran buenas palabras. A la cita acudieron representantes de todos los partidos políticos. La ministra de Política Territorial y Función Pública arropaba este mes a José Antonio Díez en su presentación como candidato a la alcaldía de la capital leonesa por el PSOE para las elecciones de mayo. Meritxell Batet aprovechaba para analizar la actualidad y destacaba la despoblación como uno de los principales problemas de León. También se comprometía a cambiar la ley para garantizar la continuidad de las juntas vecinales. En noviembre, la Colonia Leonesa de Cuba y el Centro Región Leonesa de Ayuda Mutua de Buenos Aires recibían la medalla de oro de la provincia de León de manos de la Diputación. Ambas organizaciones tienen ya más de 100 años a sus espaldas velando por los leoneses que viven en estas regiones. También se preocupan porque las tradiciones de nuestra provincia se transmitan a los hijos y nietos de los emigrantes y que ellos también se sientan leoneses de pleno derecho. En diciembre, los remolacheros de la provincia recibían una mala noticia. Azucarera anunciaba que pagaría en torno a 6 euros menos por tonelada de remolacha debido a la crisis del azúcar a nivel mundial. Una decisión que encendía los ánimos de las organizaciones agrarias que vaticinaban el final del cultivo y de la azucarera de La Bañeza. Las administraciones se comprometían a intermediar con las empresas para tratar de buscar una solución. En diciembre se confirmaba la candidatura de Antonio Silván a la alcaldía de León por el Partido Popular. En un acto celebrado en Palencia, el líder del PP, Pablo Casado, proclamaba la candidatura de Silván junto a la del resto de cabezas de lista de capitales de provincia de la comunidad.
Casi 3 años después de iniciar las negociaciones, el Ayuntamiento de León presentaba este mes una oferta de empleo público que alcanzaba las 679 plazas. De ellas, solo 69 serán de promoción libre, 39 reservadas a la policía local. El objetivo es dar estabilidad a la plantilla mediante esta oferta de plazas consensuada con unanimidad con las 7 organizaciones sindicales del consistorio. De puntillas ha pasado el sorteo de Navidad por León. Dejaba poco más de 1 millón de euros en décimos sueltos vendidos por máquina. El gordo más repartido de la historia, que caía en 240 puntos del país, también tocaba en León con 2 décimos en la capital, uno en el Centro Comercial Espacio León y otro en el estanco de la Plaza de Guzmán, que también vendió 1 décimo de 1/4. Además, el tercero dejaba 2 décimos premiados en el Corte Inglés y en la Avenida de Quevedo. Premiados también 2 décimos de un quinto premio en San Andrés del Rabanedo. Los únicos premios en la provincia se iban para 1 décimo de un quinto en Valdevimbre y otros 2 décimos en Ponferrada. También este mes la 8 León y Es Radio entregaban sus premios valores en su 13ª edición en una gala en el Palacio de Exposiciones. El principal reconocimiento recaía en la capitalidad española de la gastronomía. El Palacio Botines, la Asociación de Pendones Reino de León, Juanín García, Cruz Roja, el Grupo Blanca y la investigadora Pilar de la Puente fueron los otros premiados. Este es el resumen de un año intenso en lo informativo. En la 8 León estamos preparados ya para contarles lo que suceda en 2019.